Hola amigos. Cuando dos Sea Harrier ingleses hundieron un pesquero argentino desarmado. El 9 de mayo, dos Sea Harrier del Escuadrón 800 fueron lanzados desde el Hermes para efectuar una misión combinada rutinaria de ataque a tierra y patrulla de combate. Iban armados, cada uno, con 2 misiles aire-aires y de Winderheim 9L ubicados en los pilones exteriores de las alas, y una bomba de 454 kilogramos suspendida en la sección central del fuselaje. Además, estaban artillados con los 2 cañones Aden de 30 milímetros habituales. Los aparatos eran piloteados por el teniente de vuelo David Morgan, de la Royal Air Force, RAF, y el teniente comandante Gordon Butt, de la Marina Real. Los 2 pilotos habían recibido órdenes de efectuar una misión de bombardeo contra el campo aéreo de Puerto Argentino, después de la cual debían seguir su tarea de paz, con el Coventry como buque centro de control. Pero, cuando los 2 aparatos llegaron a Stanley, hallaron que el tiempo era particularmente malo, con un techo de nubes muy bajo, algo menor de 100 metros. Dejar caer las bombas en forma indiscriminada a través de la capa de nubes, con la esperanza de hacer impacto en la pista o en algún otro blanco que valiera la pena, llevaba implícito el riesgo de destruir instalaciones civiles. Además, volar bajo el techo de nubes atraería un fuego antiaéreo intensivo y ataques con misiles tierra-aire. De modo que los 2 Harrier desistieron, para dedicarse en cambio a la misión PAC. Tras virar en dirección al sudeste, los 2 aviones se aproximaron a la zona de patrullaje que les había sido asignada. En ese momento, el teniente Morgan recibió un contacto de radar a unos 110 kilómetros de distancia, rumbo 150 grados, que el Coventry les ordenó investigar. Al atravesar el manto de nubes, a una altitud entre 100 y 130 metros, ambos pilotos localizaron a un pesquero que navegaba con rumbo al oeste, y maniobraron para ejecutar una serie de pasadas normales. No de los Sea Harriers voló a lo largo del barco, mientras que el otro hacía una pasada a 90 grados del primero. Al volar los 2 aviones tan bajo perdieron contacto con el Coventry, por lo que el teniente Morgan ascendió a través de las nubes para poder llamar al centro de control a bordo y pedir instrucciones. Mientras tanto, el segundo Sea Harrier llevó a cabo otra pasada, esta vez a través de la popa del pesquero, para identificarlo. El teniente comandante Butt localizó su nombre, Narwhal, y lo comunicó al Coventry por medio del teniente Morgan. El pesquero, que se había estado comportando de manera sospechosa, era aparentemente un buque espía, por lo que, después de una demora de unos 2 minutos, los pilotos recibieron las siguientes instrucciones: atacar y detener al barco. El teniente Morgan picó a través de las nubes justo en el momento en que el teniente comandante Butt estaba llevando a cabo la primera pasada de ametrallamiento. Se lanzó una rápida ráfaga de fuego de los cañones de 30 milímetros a través de la proa del pesquero. Era la orden internacionalmente reconocida de detenerse o aceptar el combate, pero el Narwhal no reaccionó. Continuó navegando hacia el oeste a una velocidad de entre 12 y 15 nudos, 23-28 kilómetros por hora. Los 2 Harriers tenían todavía sus bombas de 1000 libras, de modo que antes de desperdiciar el resto de los 250 proyectiles de 30 milímetros que carga normalmente cada avión, decidieron lanzarlas. De todos modos, habrían tenido que arrojarlas antes de regresar al Hermes. Tendrían que ser lanzadas al fin de una larga picada a ángulo bajo. Ello acrecentaría las posibilidades de hacer blanco y daría a las espoletas más tiempo para quedar montadas, ya que habían sido armadas para alturas mayores. El teniente Morgan efectuó la primera pasada de bombardeo, pero erró al blanco por poco. Su bomba pasó muy cerca de la superestructura del puente y cayó al mar por la otra banda. La segunda bomba, arrojada por el teniente comandante Butt, hizo impacto directo en el castillo de proa, atravesó 2 o 3 cubiertas y quedó dentro del casco. Esta bomba tampoco explotó, pero causó la única muerte registrada en la acción al golpear a un marinero argentino en una de las cubiertas inferiores. A pesar del castigo, el Narwhal prosiguió su navegación, por lo que los 2 Harriers efectuaron otro ataque con sus cañones Aden. Los aviones atacaron por ambas bandas del pesquero. Uno disparando contra el puente de mando y el área de la sala de máquinas, y el otro contra la línea de flotación. Los pesados proyectiles de 30 milímetros de los cañones Aden perforaron fácilmente el delgado casco del pesquero, destrozando todas sus partes vitales, para aplastarse finalmente contra algún grueso mamparo o alguna maquinaria. El abrumador ataque arrancó trozos del barco, que finalmente viró unos 90 grados y se detuvo mirando hacia el norte. Su único movimiento era el que creaban las olas del mar. Ambos Harrier recibieron entonces instrucciones de volver a su buque, ya que su nivel de combustible se estaba haciendo bajo.
Un segundo par de aparatos fue desviado de otra misión PAC para sobrevolar el área y 3 helicópteros Sea King fueron a enviarlos, con un destacamento de abordaje para capturar al pesquero y su tripulación. El narwhal estaba en muy mal estado, acribillado a lo largo de la línea de flotación por los proyectiles de 30 milímetros. Tanto al teniente David Mcregan como el teniente comandante Gordon Butt se les impuso la Cruz del Servicio Distinguido, al segundo en forma póstuma, ya que se perdió con su Harrier poco después de haber partido del Hermes, el 24 de mayo. Dijo Feliciano Miño, maquinista del narwhal. En Mar del Plata subió un oficial de la Armada, creo que de inteligencia, nosotros no lo supimos hasta que comenzó el ataque. Allí recién se identificó. Íbamos en apoyo de algún eventual salvamento, o simplemente, estimo, para observar los desplazamientos bélicos en la zona. Éramos un total de 24 hombres plenamente consustanciados en la tarea de hacer algo por nuestra tierra, queríamos que nuestros hijos estuvieran al margen del yugo impuesto por los piratas ingleses. Todos sabíamos que nos jugábamos la vida en la empresa, lamentablemente se perdió una vida y muchos heridos. A nadie escapa que durante la guerra cayeron muchos de nuestros soldados, pero también hubo bajas entre la población civil, que de una manera u otra hacía lo suyo contra el enemigo. De los nuestros cayó Omar Alberto Rupp, el contramaestre que murió sin conocer a su hijo, ya que su mujer tuvo familia cuando navegábamos. Llevaba un triciclo a bordo como regalo para el pequeño, y, al momento de morir, nos pidió que cuidáramos de su familia. Murió en la cubierta con la pierna izquierda destrozada por la metralla de los aviones. El oficial de Marina se identificó como Juan Carlos González y gracias a él pudimos salvar la vida. Esa mañana estábamos navegando y si se podía pescábamos algo, estábamos cerca de la flota inglesa, escuchábamos los cañonazos. Ese domingo 9 de mayo, eran aproximadamente las 9 horas, estaba lluvioso y frío, con mar 6 o 7, medio agitado y descansábamos mientras navegábamos pero siempre alertas. De pronto, se sintió un impacto en la popa, que atravesó varios compartimentos y en el camino hirió gravemente a Omar que se hallaba en el taller de electricidad. El narwhal era un buque de 350 toneladas, de 60 metros de eslora y 17 de manga. Un barco chico. Yo estaba en la cucheta cuando nos impactaron, creo que fue un misil, enseguida, y después de un instante de zozobra comenzó el griterío. Lo vimos a Rupp gritando, con una pierna menos. El enfermero Gómez hizo las primeras curaciones, pero era imposible hacerle un torniquete para parar la hemorragia, dado que la pierna había sido arrancada casi desde la ingle. Le dieron morfina para atenuar el sufrimiento y alguna bebida, pero debía de ser insoportable. Estuvo unos 40 minutos en cubierta, a pesar de que los aviones ingleses continuaban pasando y tirando. Nosotros no teníamos ningún arma para defendernos, era tanto nuestro miedo, que algunos nos metimos en la cocina y cubrimos nuestras cabezas con las ollas. Una cosa es contarla, y otra es vivirla. Yo me quedé sin aceite para la máquina pero seguíamos igual, quedé a cargo de la máquina y paré el generador cuando comenzó a entrar el agua, estaba con Wens y era lo único que podía hacer. De mis compañeros del narwhal, recuerdo a Buset, Carballo, Domínguez, Esquivel, Fabiano, López, Lucayolo, Ferrero, Fulgenci, García, Solca, Gómez, Juan y Norberto, Merino, Reynoso, Rodríguez, Zaragoza, Selasco, los uruguayos Chandot y Jesús Morales, y el paraguayo Agata. Tratábamos de tapar los orificios más grandes con lo que podíamos, era imposible achicar normalmente, las balas seguían atravesando el barco pero flotábamos. Ya se había dado la orden de abandonar el barco. Éramos un blanco fijo y los aviones no cesaban en su afán de destrozarnos, aún a sabiendas que no teníamos con qué responderles. Me acuerdo que me lancé a una balsa con unos compañeros y allí apareció ese maldito avión, nos ametralló impiadosamente, de milagro no nos mató a todos, pero la balsa de caucho se hundió en segundos. Algunos trataban de desarmar las puertas para usarlas como flotantes, había peligro de tiburones ya que es una zona donde habitualmente se pueden encontrar. Éramos una docena de heridos, sufrí el impacto de las esquirlas de la metralla en el ojo y la mano izquierda. A Zaragoza lo hirieron en la columna, y aún tiene la esquirla. Minutos más tarde aparecieron aviones y helicópteros Sea King. Pero ya no nos atacaron, los primeros aviones, luego del ataque inicial nos ordenaron por radio variar el rumbo, pero no les hicimos caso, estábamos en aguas argentinas y nadie nos podía hacer cambiar el curso, después de varios ataques quedamos al garete, ya no podíamos hacer nada más. Estábamos sin timón, sin radio y con peligro de hundirnos en cualquier momento ante un nuevo ataque.
Ametrallaron un generador auxiliar que pusimos en cubierta para tener luz y atender a los heridos. Ya no había nada que hacer. Los ingleses nos rescataron luego de estar unos 20 minutos tratando de mantenernos a flote en medio del agua que estaba muy fría, con una lluvia que nos calaba hasta los huesos. Fui el segundo al que rescataron los helicópteros, vi que en un costado decía USA pero tenía muy poca visión por las heridas. Nos llevaron a un barco y, posteriormente, al Invincible. Nos atendieron muy bien, la enfermera era de primera, allí estuve con 3 compañeros. Parecía otro mundo. Nos dieron cigarrillos, buena comida y excelente atención médica, inclusive vimos algo de televisión. Los ingleses se asombraron cuando pedimos elementos para higienizarnos, cepillos de dientes y maquinitas de afeitar, igual pasó con el tema de los cubiertos, pensaban que éramos indios, después nos trataron con mayor deferencia. 10 días más tarde, luego que me operaran la mano izquierda, nos trasladaron al buque Hospital Uganda, y de allí a Montevideo, en el barco Etla, de allí a Buenos Aires en el aviso piloto Alsina el 3 de junio. Recibimos información que el pesquero Narwhal, encontrándose dentro de la zona de exclusión, había sido atacado por los Harriers y estaba hundiéndose. En dicha nave iba un oficial de la Armada, con la misión de recoger y transmitir informaciones de la ubicación de la flota inglesa. El general Menéndez me pidió envíe un helicóptero a la zona para tratar de rescatar los náufragos que se encontraban en balsas salvavidas. Analizado el requerimiento con el Estado Mayor e informado por el radar que en las proximidades de la nave se encontraba una PAC orbitando en altura, llegamos a la conclusión que la misma estaba en espera precisamente de que acudiéramos al rescate para atacarnos. Informé al general este hecho y le manifesté que mientras los aviones enemigos estuvieran en la zona, no enviaría el helicóptero. Ante esta decisión y luego de una fuerte discusión, ordenó que un helicóptero Puma de su fuerza acudiera de inmediato al rescate, oportunidad en la cual advertí al general que se preparara para lo peor. Efectivamente, habiéndole pedido al May Silva que siguiera con el radar el vuelo del helicóptero, a los 40 minutos aproximadamente de vuelo, me informó que la PAC interceptó al Puma y este desapareció de la pantalla no teniendo más noticias de ellos. Con posterioridad, supimos que los náufragos fueron rescatados por el enemigo y retenidos en calidad de prisioneros de guerra hasta el final de la contienda. El parte meteorológico. En las proximidades occidentales de las islas y cubriéndolo hasta su límite este, existía una gruesa capa de nubes bajas, sin claros y con precipitaciones aisladas aunque intensas, que reducían la visibilidad, con techos de 10, 20 metros sobre las olas. En los aeródromos del continente, la meteorología era similar a la descripta. El helicóptero Puma AE-505 que fue derribado cuando se dirigían al lugar donde estaba hundiéndose el pesquero Narwhal para rescatar los sobrevivientes, fue abatido por un misil Sea-Dart disparado desde la fragata Coventry el día 09 de mayo de 1982, los restos del personal y la aeronave no fueron encontrados pues cayeron al mar en proximidades de la isla de los Leones Marinos. Fueron condecorados con la Medalla La Nación Argentina al Valor en Combate Post-Mortem. Teniente primero Fiorito Roberto Mario. Teniente primero Buschiaso Juan Carlos y Sargento Dimota Raúl. Bueno amigos, se despide Josecito, hasta pronto.